Hola a todas y a todos, yo soy el profesor William. En esta oportunidad aprenderemos acerca de la integración por partes. Recuerda que si quieres apoyar la iniciativa de este canal, no olvides suscribirte y darle like a este video. Empecemos. Sabemos que la diferenciación y la integración son dos operaciones inversas. Por esta razón, cada técnica o método de integración está relacionado con una técnica o un método de diferenciación. Por ejemplo, la regla de la cadena en las derivadas tiene su homólogo en las integrales, que sería la integración por sustitución. De igual manera, la integración por parte está relacionada con la derivada de un producto. Aquí tenemos un producto de funciones y vamos a hacer su respectiva derivada. Sabemos que la derivada de un producto es igual a la derivada de la primera función, en este caso f' de x, multiplicado por la segunda función sin derivar, más la primera función, pero en este caso no la derivamos, multiplicada por la segunda función derivada, es decir, g' de x. Ahora, si en esta ecuación aplicamos la integral a ambos lados, obtendríamos lo siguiente. Aquí, como la integral y la derivada son funciones inversas, se simplifican y solamente nos quedaría al lado izquierdo f de x multiplicado por g de x. Al lado derecho podemos repartir esta integral para cada uno de los sumandos. Recordemos que allá nos faltó el diferencial de x, que debió haber pasado aquí de dividir a multiplicar, pero ya lo vamos a tener en consideración. Entonces nos queda la integral del primer sumando más la integral del segundo sumando. Aquí ya agregamos los diferenciales, pero recordemos que debíamos haberlos agregado desde la primera línea. Entonces ahora podemos pasar esta integral que está aquí con signo positivo al lado izquierdo de la igualdad y nos quedaría negativo. Entonces tendríamos f de x por g de x. Esta integral la pasamos a restar, entonces nos quedaría negativa. Tendríamos aquí la integral de f' de x, o sea, la derivada de f, multiplicado por g de x con su diferencial, y eso sería igual a la integral que nos queda al lado de allá, que sería la integral de f de x por g' de x con su diferencial. Esta ecuación que tenemos aquí la podemos ver de la siguiente manera. Nos quedaría la integral de f de x multiplicado por g' de x con su diferencial, y eso sería igual a f de x por g de x menos la integral de f' de x multiplicado por g de x con su diferencial. Como en esta ecuación encontramos f de x, f' de x, g de x y g' de x, esta notación nos puede llevar a confusiones. Por esa razón, los libros utilizan la siguiente notación. A la función f de x la llaman u y a la función g' de x la llaman db. En ese orden de ideas, si u es igual a f de x, como lo tenemos aquí, entonces la derivada de u respecto a la variable x sería igual a la derivada de la función f, que la representamos como f' de x. Entonces, si despejamos de u, sería igual a f' de x multiplicado por el de x, que pasa de dividir a multiplicar. De igual forma, si g' de x por dx sería el db, entonces tendríamos lo siguiente. Aplicamos la integral a ambos lados de la igualdad. Sabemos que la integral y la derivada son funciones inversas, entonces obtendríamos el valor de b. De igual forma, la integral con la derivada, funciones inversas, entonces nos daría la función original, que sería g de x. Entonces, resumiendo, tenemos que u es f de x, db es g' de x por dx, la derivada de u sería f' de x por dx y b sería g de x. Utilizando esta notación vamos a reescribir esta ecuación. Entonces nos quedaría la integral f de x sería u por g' de x por dx sería db
es igual f de x, tenemos que es u, por g de x, que sería b, menos la integral de f' de x con su de x, que sería du, multiplicado por g de x, que tenemos que es b. Aquí esta integral la podemos escribir de la siguiente manera. Una forma de memorizar esta regla es decir lo siguiente: la integral de u por db es igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, inicialmente tenemos que la integración por partes se aplica esencialmente cuando podemos expresar el integrando como el producto de dos funciones. Sabemos que la fórmula está definida para la integral de u por db y eso es igual a la regla que ya conocemos. Entonces aquí lo más importante es saber elegir quién es la función u y quién es la función de b. Esta lección no se hace estrictamente por el orden que encontremos aquí. No quiere decir que inmediatamente la primera función sea u y la segunda función sea db. Es necesario seguir un parámetro para poder hacer esa lección. Existe un truco o una estrategia para saber cómo reemplazar el valor de u y el valor de db. En la palabra ilate, la i significa función inversa, la L logarítmica, la A algebraica, la T trigonométrica y la E exponencial. Entonces, observamos que esta X corresponde a una función algebraica, entonces vamos a escribir aquí la A de algebraica y la función seno corresponde a una función trigonométrica. Entonces vamos a marcarla con la T. Entonces, en la palabra ilate, la primera función que yo encuentre, esa va a ser la U y la segunda va a ser dB. Entonces, en este caso, entre algebraica y trigonométrica en la palabra primero está la algebraica. Quiere decir que la x sería la u y en consecuencia seno de x, que es t, como aparece de segundo, sería db. Entonces tenemos que u es igual a x. A esa sustitución, a la u, siempre la vamos a comenzar derivando respecto a la variable x. Entonces aquí escribiríamos la derivada de u respecto a la variable x sería igual a la derivada de x, que sería 1, y despejamos du, porque es lo que vamos a requerir. Entonces du sería igual a 1, de x pasa de dividir a multiplicar, entonces sería 1 por dx. Finalmente tenemos que du sería igual a 1 por dx, nos da dx. Ahora, hemos seleccionado db como la función seno de x con su diferencial. A la expresión db siempre la vamos a integrar para poder saber el valor de b. Entonces b sería igual a la integral del seno de x por dx. De ahí que la integral del seno de x por las antiderivadas directas tenemos que es menos coseno de x. Vamos a pasar estos valores a esa esquina y vamos a comenzar a hacer la integración por partes. Entonces tenemos que la integral de u por db es igual a la regla que ya habíamos visto, recordemos la que es una vaca menos la integral vestida, o sea b, de uniforme de u. Entonces vamos a reemplazar los valores que tenemos allá. Sabemos que u sería igual a x multiplicado por v, que sería menos coseno de x, vamos a ponerlo entre paréntesis, menos la integral de v, que sería menos coseno de x, multiplicado por du, que en este caso du equivale a dx. Aquí podemos simplificar algo, nos quedaría menos x coseno de x. Aquí podríamos sacar el menos de la integral y menos por menos nos daría más la integral. Y aquí tendríamos coseno de x por dx. Ahora, aquí encontramos la verdadera esencia de la integración por partes. La idea como tal es que la integral que nos surge aquí al final sea una integral más simple que la integral que teníamos al principio. Si por alguna razón al hacer la sustitución y aplicar la integración por partes
Esta integral resulta ser más compleja o más complicada que la integral inicial, quiere decir que no elegimos correctamente a u y a db. O en el peor de los casos quiere decir que la integración por partes no es la técnica adecuada para resolver la integral. Aquí observamos que la integral de coseno de x por dx es una integral más sencilla que la que teníamos inicialmente. Es decir, hemos hecho las cosas bien. Seguimos como menos x coseno de x más, y sabemos que la integral de coseno de x sería el seno de x. Y como es una integral indefinida, porque no tiene límites de integración, vamos a agregar al final la constante de integración. Bueno, esto es todo por este video. Espero que les haya sido de utilidad. Si es así, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.